Hola, bienvenidos a The Toolbox Live. Es un gusto saludarlos nuevamente y desearles una semana muy buena. Hoy vamos a hablar sobre cómo estimar los costos de un proyecto adecuadamente. Esto es una situación muy complicada para muchos. Tenemos que partir del hecho de que una buena estimación de costo es esencial para mantener un presupuesto de un proyecto sano. Esto puede representar la diferencia entre la vida, el éxito y la muerte, el fracaso. Debemos partir con la condición de que todo proyecto representa un riesgo. No existe un solo proyecto que no represente riesgo. Porque todo proyecto representa una salida de dinero. Todo proyecto representa la utilización del flujo de caja de la empresa. Y si nosotros no tenemos bien costeado y bien proyectado esto, es un riesgo para la empresa. Dentro de nuestro proyecto pueden existir costos hundidos, costos que no teníamos contemplado o simplemente costos inesperados. Es necesario poder tener en nuestra estimación de costo este tipo de proyectos. Por eso debemos de valorar las situaciones que nuestro proyecto va a involucrar y contabilizarlas dentro del mismo. Yo sé que muchas veces es complicado, pero es necesario hacer esto debido a que si no lo hacemos, operación se puede ver afectada. La estimación de los costos aplica para todo, desde cálculos para poder empezar una nueva empresa hasta el lanzamiento de un nuevo producto o el relanzamiento de un producto o cambio de empaque. Mientras más claros sean los requerimientos de nuestro proyecto, mayor será el porcentaje de éxito. Porque si nosotros no tenemos claro cuáles son los requerimientos que tenemos, podemos lanzar cualquier cosa y tendremos un 50% de probabilidad de tener éxito y un 50% de probabilidad de fracasar. ¿Por qué es necesaria una estimación de costos? ¿Y qué es esto de la estimación de costos? La estimación de costos es la suma de todos los costos individuales establecidos por medio de un método para validar los resultados y así poder programar los costos presentes y futuros basado en los resultados actuales. Aquí es donde nosotros podemos entrar a ver cuáles son, ¿verdad?, la información necesaria que nosotros necesitamos tener. La buena estimación de costos se deben de incluir lo siguiente: una amplia participación de todas las personas involucradas en el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a lanzar un nuevo producto, ahí debe de estar involucrado el gerente de marketing, el gerente de operaciones, el gerente de producción, el gerente financiero, el gerente de innovación, el gerente de recursos humanos. Todos estos deben de estar involucrados debido a que todos estos forman parte esencial de este nuevo proyecto. Porque si nosotros decidimos lanzar un nuevo producto, pero nos damos cuenta ya lanzado el producto que no tenemos la maquinaria necesaria, o que no tenemos el personal necesario, o que el arte que tenemos no aplica para el producto que vamos a sacar, vamos a llegar a tener un fracaso. Tenemos que identificar claramente todas las actividades que vamos a realizar dentro de este proyecto. Cada persona debe tener clara cuáles son las actividades que ellos van a tener, para que de esta manera ellos puedan saber al centavo cuál es la actividad que deben de realizar. Estandarización de una estructura contable. No podemos tener que el gerente de mercadeo va a utilizar costos absorbentes, mientras que el gerente financiero está haciendo costos directos y el gerente de operaciones está utilizando otro sistema de costos. Eso no va a ser factible ni va a ser viable, porque vamos a tener información totalmente opuesta y nos puede generar falsos. Debemos establecer un sistema de contabilidad que nos permita tener la misma información a todos. Disponibilidad de la información para todos los involucrados. Todas las personas involucradas en este nuevo proyecto deben de tener acceso a la información para poder tomar decisiones pertinentes. La disponibilidad de esta debe ser generada una base de datos donde todos tengan acceso. Y al mismo tiempo la validación de esta información. La información que yo estoy recibiendo es válida, no es válida. La información que yo estoy recibiendo tiene lógica, no tiene lógica, o son simplemente supuestos. Por supuesto, todos deben de crear una previsión para costos inesperados dentro del proyecto.
porque nos vamos a enfrentar tarde o temprano a costos inesperados. Ten en cuenta todos los posibles costos excluidos, como la inflación. Puede ser que nuestro proyecto vaya a durar 2-3 años, si estamos hablando de la construcción de un edificio de apartamentos, de 2 años. Debemos de contabilizar el costo de inflación, que nuestro producto y nuestra información que vayamos a realizar tenga contabilizado esta misma. Y por supuesto, debe de haber alguien independiente al proyecto que se encargue de revisar que todas las propuestas presentadas cumplan con los criterios anteriormente. Esto es muy difícil cuando nosotros los emprendedores o empresarios de empresas familiares donde somos cogerente, por ejemplo, tomamos todas las decisiones, pero es necesario generar un equipo y crear un equipo que nos permita hacer esto para poder tener un mejor control y un mejor resultado de nuestro proyecto. Existen 10 pasos para generar un proceso exitoso de costos, y este es el siguiente. Se define el propósito del estimado y se desarrolla un plan. El nivel de detalle dependerá del alcance del proyecto que nosotros querramos tener. Debemos definir cuál es el propósito del estimado del proyecto. ¿Qué queremos lograr nosotros? Este es importantísimo. Establecer las bases y características, generando una descripción clara de los rubros, del sistema, de calendarios y estrategias, para que nos podamos apoyar en este y podamos obtener resultados, seguridad, puntos críticos, estructura de trabajo y cuáles son las reglas a seguir. Obtención de datos e información. ¿De dónde vamos a obtener la información para la toma de decisiones y creación del plan? Vamos a querer una respuesta sobre el proyecto y como para las personas involucradas dentro del proyecto. Si nosotros le damos una información falsa, seguro es que todo el proyecto sea malo. Recordemos, si yo meto basura, lo único que puedo obtener es basura. Desarrollar, estimación de costos según procesos o elementos. Tenemos que tener claro cuáles son los procesos dentro de nuestro proyecto y los costos de cada proceso y cada elemento. Establecer qué elementos de nuestro proyecto son sensibles al cambio. Establecer tus puntos críticos de riesgo e inciertos por medio de un análisis de riesgo. Cuáles se pueden mitigar y cuáles son inherentes al proyecto. Si vamos a lanzar una nueva empresa, si queremos emprender un proyecto, debemos saber cuáles son nuestros puntos críticos y cómo los podemos mitigar, o si estos ya son inherentes al proyecto, cómo los vamos a tratar. Documentación de todo el proceso. Crear un log donde todos ingresen cada paso del proceso y mantenerlo al día para que todos los involucrados estén claros y en la misma página. Es necesario que todas las personas involucradas dentro del proceso tengan claro cuál es el avance, qué puntos hacen falta, quién es el responsable y por qué no se ha cumplido con esa meta, para que todos estén en la misma página y tal vez puedan apoyar a la persona encargada de ese punto que no se ha desarrollado. Elaborar un estimado para entregar a la administración, al socio o a gerentes. Se debe de establecer un brief pequeño del proyecto donde se determine cuál va a ser el costo, cuáles son los puntos críticos y qué puntos son los más importantes. Porque estas personas a las que le vamos a entregar son las personas encargadas de entregar el dinero. Mantener actualizado el estimado de los costos mensualmente. Debemos hacer una revisión mensual de los costos y ver si alguno de los puntos ha cambiado. Y ejecutar de acuerdo a lo planificado. Esta es la parte más complicada, porque muchas veces dentro del proceso de planificación lo que obtenemos es que, me voy a salir un poquito de presupuesto, pero esto va a quedar bonito. Y si son 10 personas que están encargadas en diferentes puntos y las 10 personas se salen un poquito de presupuesto, cuando vemos, el presupuesto no se sale un poquito, sino que un montón. Entonces es necesario que ejecutemos de acuerdo a lo planificado. Y si hay algo que se requiere ejecutar y se tiene que gastar un poco más, se debe de consensuar en una junta. Existen muchos factores que generan incertidumbre. Muchas veces la experiencia nos puede ayudar a tomar decisiones dentro del proyecto,
pero siempre es necesario mantenernos enfocados en cuál es el proyecto y qué resultado queremos obtener. Existen varias técnicas de estimación de proyectos. Vamos a hablar de uno que es el modelo estadístico. El modelo estadístico, también conocido como estimación paramétricas, este utiliza datos históricos de costos claves y calcula cuáles serán los costos de este proyecto a través del tiempo por medio de una regresión lineal. Esto quiere decir, si yo voy a lanzar un nuevo producto, voy a ver la data histórica sobre ese tipo de producto, sobre ese SKU, cómo se ha comportado, cuál ha sido los factores más volátiles del mismo proyecto, y todo eso lo meto dentro de mi modelo de regresión lineal y ya voy a tener resultados. Lo mismo puede ser si yo voy a empezar una nueva empresa o voy a emprender algo, si quiero emprender algo como de cafeterías o de pastelerías, voy a hacer un análisis histórico del costo de la harina, del costo del azúcar y de otros insumos, y poder ingresar estos en mi modelo histórico para saber cuál será el resultado de mis costos. También tenemos la estimación de los 3 puntos, y este es el más común, creo yo, donde se hacen escenarios. En estos escenarios se contemplan el optimista, el pesimista y el más probable o el viable. Estos escenarios cada uno me darán diferente información y podremos ver qué tan efectivo puede ser la implementación de este proyecto. Y por último tenemos la estimación por medio de benchmark o análogo. Y se busca la experiencia de alguien que haya hecho un proyecto similar y se utilizan los datos históricos de y se ve cuáles son los datos más relevantes donde se pueda demostrar el precedente que nos marca el camino hacia nuestro proyecto. Este es un poco más complicado, más que todo en Guatemala, pero siempre existen personas que nos pueden apoyar para poder desarrollar estimación de costos de nuestro proyecto. Es necesario que les platique un poco sobre la importancia de los costos. Si nosotros tenemos mal diseñados nuestros costos, al momento de ingresar al mercado puede ser que nuestro costo esté muy por encima del mercado, o que estemos perdiendo dinero y no nos demos cuenta. Yo sé que es difícil y esta parte es muy tediosa, la parte de finanzas y de costos. Es la parte más tediosa de emprender un nuevo proyecto o emprender una empresa, pero es la parte clave de la empresa, es la columna vertebral. Puede ser que no sea tan llamativo como generar los artes para el material de empaque o mi logo o el diseño de mi app, que eso es la parte bonita. Esta parte también se debe tomar en cuenta porque es la columna vertebral de nuestra empresa o de nuestro proyecto. Yo los invito a que hagan un análisis de costo, aunque ya tengan sus empresas establecidas o sus proyectos ya avanzados. Yo los invito a que hagan un análisis de estimación de costos, simplemente para ver si están en el punto o no están en el punto. De mi parte, ha sido un gusto, ha sido un placer. Cualquier duda, escríbanme. Ha sido un gusto estar con ustedes y les deseo mucho éxito. Feliz día a todos.